El mundo de la Biblia. Bienvenidos, una vez más nos encontramos aquí en el mundo de la Biblia. Hemos querido hacer este programa pensando en la necesidad de conocer la palabra de Dios. Y hoy traigo esta Biblia y me gustaría que la reconocieran porque es la Biblia que en la conferencia episcopal los señores obispos de Colombia nos recomiendan tener. Es muy interesante por la ayuda didáctica que ofrece, por la introducción que presenta, por toda una serie de notas que no es fácil encontrar en otros textos bíblicos. Aquí se ha trabajado a mucha profundidad y la campaña es cada católico con la Biblia, cada uno de nosotros teniendo la palabra de Dios. Y si ya la hemos adquirido, pues este programa a través de Cristovisión está pensado para ayudarnos a leer y a descubrir la Biblia. Esta noche les propongo un viaje. Vamos a viajar, así se llama nuestro programa, El Mundo de la Biblia. Y vamos a viajar por el Evangelio de Marcos. Busquemos el Evangelio de Marcos. Aquí en nuestro texto bíblico se encuentra en el Nuevo Testamento. Cada vez que digamos Evangelio, no lo dudemos, es parte esencial del Nuevo Testamento. Y este libro es el segundo libro del Nuevo Testamento, el Evangelio de Marcos. Entonces, vamos a viajar. Ustedes cuando viajan, ¿qué es lo primero que hacen? ¿Saben qué? O por lo menos, ¿qué es lo primero que yo hago? Escribir las cosas importantes a donde quiero ir. Y escribo, voy a ir a esta ciudad y quiero conocer este lugar y quiero recorrer este sitio y quiero averiguar esta experiencia y quiero conocer esto. Pues hoy vamos a preguntarle al Evangelio de Marcos qué elementos son importantes y vamos a hacer un itinerario. ¿Listos para el viaje? Ok, entonces emprendamos ya el viaje. Vamos a irnos al siglo I. Retrocedamos, vamos a irnos al siglo I a encontrar la experiencia del Evangelio de Marcos. Primera gran pregunta que nos debemos hacer. Atención a esto. La primera gran pregunta es, ¿cuándo se escribió el Evangelio de Marcos? ¿Se han puesto a pensar eso? ¿Cuándo se escribió el Evangelio de Marcos? Y atención, el texto bíblico no nos da una cronología. No dice, hoy se escribió el Evangelio. Nos toca averiguar cuándo se escribió. Y nos toca hacer un ejercicio de indagar, de profundizar. Entonces decimos que ningún texto del Nuevo Testamento, casi ninguno, da la fecha de su escritura. Y eso se puede decir de todos los textos de la Sagrada Escritura por lo general. Ningún texto trae incluida la experiencia de composición, la fecha de composición. Entonces, ¿qué hacer? Y aquí viene lo importante, en este viaje no nos perdamos, viene lo importante y es descubrir la fecha de composición. Y les voy a mostrar una línea del tiempo que nos va a ayudar a entender mejor esto. Y vamos a ir mirando la imagen y vamos a ir recordando hechos para entender la experiencia del texto de Marcos que se escribió. Coloquemos una referencia. Jesús, el año 30, su historia en el año 30 aproximadamente, lo que llamamos la vida pública de Jesús. Ustedes se encuentran ahí en la línea del tiempo. Quisiera que se concentraran un momento en esa experiencia y encontramos la experiencia de Jesús. La vida pública la hemos circunscrito al año 30 y tiene una duración de 3 años. Muere en el 33. Después viene una situación difícil con el Imperio Romano. Recuerden que estamos bajo el dominio del Imperio Romano desde el año 67, tal vez antes de Jesús, ya hace un siglo, contando los 30 años de Jesús, su vida pública, y entran en crisis con Calígula. Calígula era un emperador terrible, sanguinario. No sé cuál será más sanguinario, si Calígula o Nerón. Cada uno a su estilo, pero eran personas sanguinarias que no admitían ningún tipo de diálogo y tenían la triste historia de acabar con las personas que le caían mal. Entonces entra el imperio
en crisis con Calígula, y eso afecta al mundo judío, a esta historia que estamos investigando de la historia de Jesús, el Evangelio de Marcos. Sigamos mirando y encontramos otra historia aquí en nuestro gráfico. De pronto miremos en la tercera casilla, decimos comienzos de la década de los 40, entonces la historia de Herodes Agripa. Ya hay 3 Herodes, era el nombre común. Cuando Jesús nace hay un Herodes, después Jesús sigue en la dinastía, es la dinastía de los Herodes, allá en la década de los 40. Ya Jesús ha muerto Jesús, hay una dificultad entre el Imperio Romano, las autoridades que se han radicado en Israel, y todo esto va afectando necesariamente, por supuesto, la redacción que va a quedar aquí escrita. Todavía no sabemos cuándo está escrito, estamos dando los antecedentes. Sigamos mirando nuestro gráfico y encontramos que en la mitad del siglo I, año 49-50, se produce una historia fundamental, y yo quisiera que esta cifra y este dato, porque es fácil de recordar, no lo vayamos a olvidar, es lo que se llama el concilio o la asamblea de Jerusalén. ¿Recuerdan? Cuando Pablo y Pedro se reunieron para hablar de qué requisitos o qué normatividad pedirle a las personas que se convertían al cristianismo. Eso sucede en el año 50 aproximadamente. Más adelante, en la mitad de la década del 60, 64, 65, si vemos nuestro gráfico, la muerte de Pedro. Tengan ese dato ahí importantísimo. Muerte de Pedro, año 64. Es la experiencia. ¿Esto cómo lo sabemos? Con el estudio de la arqueología. ¿Se pueden imaginar ustedes que han podido ir a Tierra Santa, que han podido hacer este recorrido? Allí vamos descubriendo esto y vamos entrando por este mundo fascinante de la palabra de Dios, pero hoy del Evangelio de Marcos. Año 64, muerte de Pedro. Año 66-67, poquito después de la muerte de Pedro, la grave crisis que se vive en Jerusalén. Entran las tropas romanas y destruyen el templo de Jerusalén. Esos datos son importantísimos. Yo sé que ustedes están diciendo, ¿a dónde nos quiere llevar el Padre? Son importantísimos para ponerle fecha, colocarle la fecha a este texto que se llama el Evangelio de Marcos. El Evangelio de Marcos se escribe después de la muerte de Pedro, que sucede en el año 64, y antes de la destrucción del templo, que se produce en el año 70 aproximadamente. Entonces, ¿cuándo se escribió el Evangelio de Marcos? Demos una fecha aproximada, pero muy cercana, año 65. ¿Se pueden imaginar lo que significa eso? Esto es muy grandioso lo que hemos descubierto esta noche. En el año 65, este texto que se llama el Evangelio de Marcos fue escrito. Hagamos un ejercicio de cálculo. Ayúdenme ustedes allá en su casa y aquí lo vamos a responder en nuestro canal Cristovisión. ¿Cuántos años después de la muerte Jesús escribe el Evangelio de Marcos? ¿Cuántos? ¿Cierto? 30 años y algo más después. Entonces esto es muy importante. Lo que aquí está escrito es una experiencia, un testimonio, un compromiso que descubre la comunidad de Israel en este texto de Marcos. Entonces ahí vamos avanzando y hemos hecho ya nuestra primera gran conquista. ¿Cuándo se escribe el Evangelio de Marcos? Año 65. Yo quisiera que se sintieran orgullosos de esto que estamos aprendiendo y que mañana y el día que podamos se lo digamos a la gente. Ya sé cuándo se escribió. Este es el primer evangelio, por favor, en su composición. No el primero en el orden, el primero es Mateo, pero este evangelio, Marcos, es el primero en su escritura. Año 65. 30 y algo años después de la experiencia llamada Jesús de Nazaret. Su pasión, su muerte, su resurrección. La iglesia siempre está en Pascua, siempre proyectamos y prolongamos y afirmamos a un Cristo vivo
y resucitado, y esto lo dice el Evangelio de Marcos. Segunda pregunta, estamos viajando, entonces ya hicimos la primera estación, hagamos la segunda estación. ¿Quién escribió el Evangelio? Otra pregunta que le vamos a dar respuesta a esto. ¿Quién es su autor? Volvamos a hacer una afirmación. El Evangelio de Marcos no dice, yo escribí el Evangelio. Ellos no acostumbran, por lo general los libros de la Sagrada Escritura, exceptuando algunas cartas de Pablo, no aparece el autor explícitamente. Lo que nos corresponde es hacer un estudio. Y si ya sabemos que se escribió en el año 65, la historia a través de la arqueología nos enseña que posiblemente fue un discípulo de Pedro. Pedro muere en el año 64, el templo de Jerusalén es destruido en el año 70 y el autor de este magnífico, sobrio y excelente texto que es el Evangelio de Marcos, un discípulo posible de Pedro. ¿Y esto quién lo dice? Hay una filmina, vamos a mirar la siguiente filmina, y hay una afirmación de un padre de la iglesia, supremamente importante, que nos ayuda a decir, ya desde finales del siglo II, allá en el año 180, decía San Ireneo, un hombre sabio y majestuoso. Estos primeros sabios y santos de nuestra iglesia fueron hombres totalmente intrépidos que se arriesgaron y dijeron. Y Ireneo decía, en el año 180 aproximadamente, que Pedro, amigo de Marcos, y que Marcos, discípulo de Pedro, escribe este relato. Y que este relato de la experiencia de Marcos, del Evangelio de Marcos, es lo que él pudo ir escuchando y aprendiendo de Pedro. Qué interesante esta afirmación que hacemos y que podemos ir diciendo. Dos cosas hemos afirmado. ¿Cuándo se escribió? Año 65. ¿Quién lo escribió? Posiblemente, y aquí hablemos así, posiblemente un discípulo de Pedro, y discípulo de Pedro que fue escribiendo el testimonio de fe que le fueron escuchando a Pedro en sus predicaciones. Qué interesante. Por eso tiene también este valor de proximidad a la historia de Jesús, a la experiencia de Jesús. Ahí queda todo este diálogo acerca de la autoría del Evangelio. Qué importante. Tercer texto, tercera pregunta. En este viaje por el Evangelio de Marcos, estamos haciendo como el mapa antes de entrar de lleno a la geografía y al texto y a la realidad del Evangelio de Marcos. ¿Cuál es el mensaje del Evangelio de Marcos? Si nos preguntaran, imagínense cada uno de ustedes allá en su casa donde nos están sintonizando en este momento a través del canal Cristovisión, si nos preguntaran, dígame cuál es el mensaje del Evangelio de Marcos, ¿qué le pudiéramos decir? Y aquí viene la respuesta. El mensaje principal de Marcos es Jesús, como todo evangelio. Y Jesús dándonos a conocer su identidad. El Evangelio de Marcos habla de la identidad de Jesús como el Mesías. Es la gran experiencia. Hay un texto muy bello en el capítulo 8 de Marcos, que hace Jesús la pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Esa es la finalidad de este evangelio, mostrarnos la identidad de Jesús como el enviado del Padre, el Mesías del Padre. Es la gran realidad. ¿Y cómo cumple Jesús esta misión? ¿Cómo adquiere Jesús y cómo descubre Jesús esta identidad? A través del proceso de la cruz, la experiencia de la cruz. Es el evangelio que mejor describe y tiene el valor, que es el primero en escritura, en redacción. Se preocupa por mostrar a Jesús, el Mesías, servidor, que cumple el proyecto de Dios en fidelidad y amor, entregando su vida en la cruz. La cruz para Marcos, y aquí viene algo muy importante, la cruz para Marcos
es el momento de fidelidad que Jesús tiene frente al Padre Celestial. Es la gran realidad. Entonces, esto es muy interesante que lo digamos porque la gente a veces entiende cruz sinónimo de dificultad. Hoy que estoy enfermo, como que esa es mi cruz. Hoy que se presentó un inconveniente en mi casa, que hubo el invierno y se acabó mi casa, esa es mi cruz. No, para Marcos la cruz no es algo externo a Jesús. Para Marcos la cruz es el proyecto de identidad de Jesús en fidelidad al Padre. Es el acto sublime de amor. No lo olvidemos. Para Marcos la cruz es el acto sublime de amor. Y ahí se reconoce la identidad del Padre Celestial. Quisiera invitarlos a que empezáramos a llamar, a que entráramos en esta comunicación, en este encuentro, en este viaje, a ver cómo estamos haciendo nuestro viaje y cómo estamos recorriendo. Ya hemos dado 3 momentos del viaje: fecha, autor y mensaje central. Ahí vamos descubriendo esta experiencia. Sigamos andando, estamos preparando nuestro viaje. 4.º momento, ¿dónde se escribió el Evangelio? ¿Lo hemos pensado? Esta noche vinimos con todo el proyecto de viajar. Estamos haciendo nuestra lista de chequeo. ¿Dónde se escribió este Evangelio de Marcos? Y sorpréndase, este Evangelio se escribe en Roma. Hoy de pronto esto no nos dice nada o no nos dice mucho, pero siglo I. Estamos en un pueblo que es Jerusalén, donde ha sucedido una historia muy triste, la muerte de Jesús, en ese juicio que hemos descubierto y que celebramos hace poco en Semana Santa, pero que no queda en un sepulcro, es lo que la iglesia proclama en Pascua. Y los judíos salen de Jerusalén, los cristianos salen de Jerusalén y se van extendiendo y llevando el mensaje. Y la gran tarea, el gran anhelo era poder llegar a la cima del imperio. Y el culmen del imperio era la capital, llegar a Roma. Y este evangelio se escribe en Roma. Se escribe para personas conversas que han aceptado a Jesús como Salvador, que ha muerto en la cruz, es el gran proyecto de Marcos, pero que no ha quedado en un sepulcro, es la gran verdad del Evangelio, a Jesús resucitado. Y lo escriben en Roma a personas que han rechazado sus falsas religiones, las religiones del imperio, que eran múltiples, por eso era una cultura politeísta, y van entrando en el proyecto de Jesús. Este Evangelio tiene esa gran ventaja, tiene ese gran reto, evangelizar la gran urbe, la capital del imperio. ¿Se pueden imaginar qué tarea tan grande? Nosotros que vivimos hoy en las urbes del siglo XXI, tenemos en Marcos un proyecto de cómo presentar a Jesús frente a todas estas fascinaciones que traen las ciudades y no dejarnos encantar ni engañar. Es Jesús, el proyecto de Dios que se responde en la fidelidad hasta la cruz, entregar el muerte a Dios, pero resucitado. Muere por nosotros y Dios lo resucita. Es la gran experiencia. En Roma, con todo lo que trae Roma. Por eso, porque son personas que no conocen las costumbres judías, es que se van a leer experiencias en Marcos que van diciendo como traducciones, hablan términos muy romanos. Legión, por ejemplo, ese es un término romano. Censo, esa es una experiencia muy del imperio. Los imperios acostumbraban a estas estadísticas, a hacer estas relaciones. Centurión, típicamente autoridad romano. A ver, ¿qué pudiéramos encontrar? Flagelar, un castigo que hacía parte de la idiosincrasia imperial. Y allí aparece este evangelio escrito en este momento, año 65, en este mundo cultural, a estos destinatarios. ¿Quiénes son los destinatarios del Evangelio de Marcos? Son, como nosotros, personas citadinas. Cambian las circunstancias, naturalmente. Hoy no estamos en el siglo I, estamos
avanzando en la historia, pero tenemos las mismas realidades. La ciudad siempre trae la misma realidad y es fascinarnos frente a lo inmediato y frente a lo novedoso. Y el Evangelio es respuesta para no quedarnos en la mitad del camino, entrar hasta la profundidad del proyecto de Dios y encontrar el sentido de Jesús Redentor, entregando su vida en la cruz, pero resucitado por Dios el Padre Celestial. Estamos en esta experiencia del mundo, de la Biblia, entrando en esta relación de conocer la vida de la primera comunidad, de la comunidad que origina el Evangelio de Marcos. Es una comunidad que se encuentra instalada en Roma. ¿Cómo son los destinatarios de este Evangelio? Que ya hemos dicho que son personas provenientes del imperio, del mundo romano, de la cultura romana, distinta a la cultura judía. La cultura judía, esta cultura semita, la cultura romana, una cultura más occidental, más influenciada por el mundo griego. De hecho, lo han heredado del mundo griego, muchas categorías del imperio greco, y se hace realidad hoy en Roma. A ellos es que les está hablando Marcos. Entonces son personas que no eran cristianas, sino que se hacen cristianas, que vienen algunos de origen judío, que se han instalado en Roma por la persecución que se ha desatado desde Calígula. Ve que hace un ratico mostrábamos esa línea del tiempo y decíamos a final de la década de los 30, Calígula y toda esta manera despiadada, dura, cruenta de ir contra las personas. Así se estaba haciendo. Todos los judíos huyen y algunos se refugian en Roma y allí se acepta el Evangelio de Jesucristo. Personas provenientes del mundo judío habitando Roma o personas provenientes del mundo romano, de la cultura romana, que se están haciendo allí en esa historia. Vea esa imagen que ustedes tienen ahí en su pantalla. Es el monumento a todo el sufrimiento. Es el Coliseo romano. Es el monumento a todo el sufrimiento que tuvieron estos primeros cristianos. Estos cristianos que en fidelidad al Evangelio, como Jesús en fidelidad, aprendieron de Jesús que hay que ser fiel al Padre Celestial. En fidelidad era mejor morir antes que renunciar a la fe en Jesucristo. Y por eso el Coliseo romano representa esta experiencia de dolor, pero de seguridad. Dolor ante la flagelación y la tortura, porque lo que hubo allí fue tortura, pero también es el testimonio de la firmeza. Y no claudicaron, y no se dieron por vencidos, y salieron victoriosos. Y la sangre derramada por los mártires se convirtió en semilla de cristianos. Lo dijo el siglo II, lo dijo el siglo III, lo ha dicho la Iglesia por más de 20 siglos. Es gracias a esa sangre de ellos, de estos mártires, muchos de ellos anónimos, que fueron fieles a Jesucristo y murieron entregando su vida en amor por el proyecto de Jesús. Entonces, ellos son los destinatarios de este Evangelio, las personas provenientes de este mundo cultural, citadino, de costumbres distintas a las judías, pero que se van fortaleciendo. No pensemos que eran grandes cantidades de personas, no eran multitudes, eran grupos pequeños pero muy fuertes, muy firmes, muy sólidos, muy convencidos. Eran eso. Como cuando nosotros hacemos una excursión, una peregrinación, no nos acompañan las multitudes, son grupos, pero fieles y constantes los que van andando y van recorriendo esa experiencia. Sigamos avanzando. Hace muchos siglos se usó las catequesis y se representaron los 4 evangelistas a través de figuras. El Evangelio de Marcos se representa, y ustedes ven en la iconografía, la primera imagen que colocábamos al comenzar
nuestro programa de esta noche, se veía al Evangelio de Marcos representado como el león. El león. ¿Y por qué se simboliza con el león? Ustedes me dirán, ¿qué tiene que ver Marcos, el personaje, el autor, con un león? No tiene nada que ver. Lo que se quiere decir es retomar las primeras palabras o las primeras experiencias del Evangelio de Marcos, que comienza el Evangelio en el desierto, y en este momento del siglo I, año 65, se concebía el desierto como el lugar donde habitaban los leones. Los leones. Entonces, por eso se simboliza este Evangelio a Marcos, y habrán otras simbologías de los siguientes evangelios, pero hoy no las vamos a traer para no causar confusión. Hoy estamos haciendo es la carta de navegación del Evangelio de Marcos. Es el Evangelio más corto, solo tiene 16 capítulos. Solo 16 capítulos trae este Evangelio. El Evangelio más corto, más catequético. Permítanme decirles lo siguiente, recordemos lo siguiente, y con esto podemos irnos tranquilos, emprender nuestro viaje por la palabra de Dios. El Evangelio de Marcos, su redacción es como la de un periodista. Narra los hechos de una manera sencilla, directa y espontánea. Tiene esa gran ventaja. Es el Evangelio mejor en cuanto a empezar el conocimiento de la Sagrada Escritura en el proyecto de Jesús. Es el periodista que narra lo que sucede así, espontáneamente, directa, contundentemente. En conclusión, saquemos 3 conclusiones. Marcos se representa con la figura del león, porque así comienza el Evangelio de Marcos en el desierto. Marcos habla de la cruz como el signo sublime al amor de Dios. La cruz, no la dificultad, sino la fidelidad. Y Marcos utiliza un género, digamos, periodístico, espontáneo, sencillo, directo y contundente, el que nos va trayendo esta realidad en este momento. Así que estamos equipados para ya entrarnos ahora sí al Evangelio de Marcos. Hemos hecho nuestro gran recurso, nuestro gran itinerario para entrar al Evangelio de Marcos. Y cada semana vamos a hacer un viaje por los textos bíblicos. La próxima vez vamos a viajar y vamos a hacer lo mismo. Y quisiera que ustedes desde ya me acompañen a hacerle las mismas preguntas al Evangelio de Mateo. 3 preguntas. ¿Quién lo escribió? ¿Dónde se escribió? ¿Y cuándo? La fecha. ¿Quién? Autor. ¿Dónde se escribió? Lugar y fecha. ¿Qué época se escribe el Evangelio de Mateo? Ha sido una experiencia interesante poder viajar por el mundo de la Biblia. Hoy el Evangelio de Marcos. Espero que para ustedes sea la mejor oportunidad de seguir viajando, recorriendo y estudiando la palabra. Recordemos la palabra que nos ofrece nuestros señores obispos, la palabra de la Conferencia Episcopal. Tengamos siempre esta Biblia en nuestra mano. Felicidades y bendiciones para todos. El mundo de la Biblia.